Alicia Gutiérrez y Héctor Mancilla son dos investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba que han llevado adelante un trabajo de investigación de muchísimos años, pretendiendo dar cuenta, justamente mostrando y explicando las brechas de las desigualdades sociales que existen en Córdoba. Acaban de presentar este trabajo, insisto, de muchos años de investigación y estudio. Acaban de presentar ese trabajo en un libro que se ha presentado en estos días aquí en Córdoba y que ya está a disposición. Lo ha editado la editorial Edubim, que es la editorial de la Universidad Nacional de Villa María. Tuvimos la presencia aquí en el estudio, tanto de Alicia como de Héctor, quienes nos contaban no solo lo que hace al corazón conceptual, digamos, de cómo nace la idea de llevar adelante la investigación, sino también cuál fue la metodología que utilizaron para poder terminar de construir esto que, a decir de los autores, es una suerte de foto de cómo es la estructura de desigualdades que padecemos en Córdoba hoy. Es una investigación que comenzamos más sistemáticamente hace como 10 años. ¿Por qué digo más sistemáticamente? Porque hace más años incluso que venimos trabajando en el análisis de distintos aspectos de Córdoba desde la perspectiva de Pierre Bourdieu. Pero sistemáticamente comenzamos en el 2012 con un proyecto de investigación que pretende analizar la desigualdad social en Córdoba. Digo que pretende y se supone que algo hemos conseguido. Este libro sistematiza de alguna manera parte de esa investigación. Lo que nos propusimos con este libro es mostrar a colegas, a alumnos de sociología, incluso a un público más amplio, cómo analizamos nosotros la desigualdad social. Eso significa que hacemos hincapié también en ciertas cuestiones teóricas, metodológicas, además de contenidos sobre Córdoba en el siglo XXI. Y si se quiere, tiene un carácter pedagógico, porque si bien no está escrito como un manual, sí tratamos de mostrar la cocina de la investigación. Tratamos de mostrar qué tipo de decisiones tomamos y por qué tomamos esas decisiones, con los límites que tienen esas decisiones, haciéndonos cargo de eso y mostrarlo, para enseñar, si se quiere, cómo por lo menos nosotros como equipo investigamos la sociedad cordobesa. Yo creo que siempre, todos estamos trabajando nuestras diferencias, nuestras desigualdades, siempre clasificamos, siempre armamos grupos, ¿no? Podemos tomar algunas características, que eso es clasificar, y construir agrupamientos en términos de que son ciertamente homogéneos o parecidos en esa característica. Entonces podemos hablar de los jóvenes frente a los adultos, las mujeres frente a los varones, los hinchas de Belgrano frente a los hinchas de Talleres. Pero el punto ahí es que tomamos siempre una característica para agrupar, entendiendo que construimos colectivos que son supuestamente homogéneos. Y eso implica siempre una decisión. En nuestro caso, una decisión teórica que se acompaña con una decisión metodológica y que también es política. Y en esto voy en dos sentidos. En el sentido teórico, ¿qué característica tomamos nosotros? No tomamos cualquier característica porque siempre somos diferentes a los demás en algo, sino que tomamos aquellas características que dan capacidad de acción diferencial frente a los otros. Entonces son para lo que nosotros llamamos poderes, que es no solamente una diferencia económica, sino también cultural, de capitales sociales, esto que te da capacidad de acción en distintos espacios sociales. Ahora bien, en lo metodológico no tomamos estas características aisladamente, de a una, ni una a una, sino de manera conjunta. Y lo hacemos para trabajar la desigualdad en términos multidimensionales. Para plantearte un ejemplo, tomamos estas características como coordenadas para ubicar a los hogares en un espacio social cordobés. Si yo te preguntara dónde vivís, me podrías decir 9 de julio y Urquiza, ¿sí? Entonces me estarías dando dos coordenadas en dos dimensiones distintas y tal vez incluso así no te podría ubicar, porque me faltaría una que sería la altura, en el quinto C,
¿Bien? Entonces, cada característica funciona como un espacio, ¿sí?, unidimensional que nos diferencia y nos permite ver distancias sociales. Nuestras técnicas estadísticas nos permiten medir de conjunto todas esas distancias en un espacio multidimensional, construir ese espacio y ver las posiciones que son próximas para hablar allí de clases sociales. Esa es nuestra forma de entender la desigualdad. No es una simple diferencia, es una desigualdad social porque nos da capacidad de acción diferente y no lo entendemos de una forma unidimensional, sino multidimensional, considerando muchas capacidades diferentes que están desigualmente distribuidas. Y metodológicamente construimos entonces esos distanciamientos y agrupamos. Por eso decimos que son clases que nosotros construimos y que no tienen una existencia sustancial, aunque sí existen los hogares, por supuesto, con personas de carne y hueso. Yo diría es el eje teórico, lo que pasa es que no es el único. Yo pensaba, otra manera de responder a tu pregunta de recién sería, nosotros analizamos la desigualdad social como desigualdad de clase. Ese es un punto de partida. Y no es la clase definida de cualquier manera, ni tampoco es la clase definida como predomina acá en los estudios de Argentina y de Latinoamérica, sino de la clase definida como la define Pierre Bourdieu, como definida a partir no solo de poderes económicos, sino también de otros poderes que también diferencian socialmente, como es el capital cultural en el sentido de herramientas educativas incorporadas. Y otra cuestión, esto que dijo Héctor, que tiene que ver con el análisis relacional. Entonces, cuando nosotros hablamos de desigualdades sociales, no nos concentramos solo en los dominados, en los oprimidos, en la pobreza, sino que analizamos diversas situaciones sociales por referencia a las otras. De hecho, en el equipo de investigación hay gente que trabaja, Manuel Giovine, por ejemplo, que trabaja estrategias escolares de las élites cordobesas. Sí, desde nuestra perspectiva teórica, justamente la forma de entender las disposiciones a pensar la sociedad, los problemas que tenemos como sociedad y las formas de resolverlo, tienen que ver con las posiciones sociales. Los puntos de vista se constituyen desde un lugar social, ¿no? Es un punto de vista que tiene una posición desde donde se mira y desde donde entonces hay una disposición a pensar más de una manera que de otra. Nosotros en ese título tratamos de mostrar que sí ha habido un cambio, unos giros en América Latina con respecto a cómo nos pensamos como sociedad, a pasar de la ampliación de derechos a ver nuevamente políticas neoliberales, a revalorizar el emprendedurismo, lo individual, ¿no? Ha habido ciertos cambios para entendernos como sociedad, para entender los problemas que nos aquejan y las formas de resolverlo. Lo que decimos nosotros es que para ver esas formas de pensar hay que ver cuáles son las condiciones que hacen posible y que nos disponen entonces a pensar más de una manera que de otra. Por eso decimos de la grieta, pasemos a las brechas sociales para ver cómo esas posiciones que implican condiciones de vida hacen que uno adquiere esas disposiciones a actuar, a pensar, a valorar más unas cosas que otras. Es una segunda parte del libro donde no solamente construimos las clases sociales, sino que luego vamos a ver los relatos que nuestros entrevistados van a dar sobre sus propias trayectorias de vida, sobre cómo perciben la desigualdad, sobre cómo perciben sus condiciones en el trabajo, cómo perciben también la educación para sus familias, para sus hijos, para ellos mismos. Entonces, allí lo que decía Alicia, ¿no? Ver no solamente en términos relacionales, en lo objetivo, como un título escolar abre puertas, y abre puertas porque hay muros que delimitan esas puertas, ¿no? Y que hacen que esos títulos sean exclusivos, porque excluyen gente, mientras le permiten a otros hacer cosas. Por eso decimos ahí que son poderes, son capacidades relacionales diferentes, ¿no? También hay una forma de percibir eso. Entonces puede haber una lectura desde la meritocracia, de pensar que fue mi esfuerzo individual, que me permitió lograr mis estudios, que esto me permite una inserción laboral diferente frente a otro, y no valorar
otro tipo de esfuerzo, que puede ser el esfuerzo físico, y cómo de otros lugares sociales se valora el esfuerzo físico para condenar en todo caso a lo mejor el trabajo rutinario, el trabajo intelectual, el trabajo encerrado entre paredes de un profesional. Cada posición social de cada clase va configurando entonces una forma de entender el mundo, y eso es lo que tratamos de recuperar en la segunda parte del libro.